Hubo un tiempo en el que comencé a sentir un poco de frialdad en mi vida espiritual. Un día fui a parar a la cárcel. Allí comenzó entonces otra trayectoria de mi vida. A mi vida venían pensamientos de quitarme la vida, de terminar realmente con... Yo decía, Señor, si realmente tú me creaste con un propósito, ¿por qué todo esto está pasando en mí? Y yo no entendía esta parte. Yo decía, pero si el plan de Dios no muere, ¿cómo yo me estoy muriendo? Yo decía, si el plan de Dios no muere, ¿cómo yo estoy en esta condición? Si realmente ya me van a amputar mis brazos y estoy ya en unas condiciones pésimas. Salgo de la cárcel y digo, bueno, Padre, si tú me sacaste fue para algo. Pero Dios me decía, estoy comenzando una obra nueva en ti. Yo te creé y te diseñé para algo, me decía Dios a mí. Yo te diseñé con un propósito especial, me decía Dios. Era necesario que estas cosas sucedieran en tu vida. Y aún seguía sin entender muchas cosas, pero seguí creyéndole a Dios. Yo tomé el nombre de Dios en vano. En un pasado, lo reconozco, que en un pasado fui rebelde y le di la espalda a Dios. Que en un pasado intenté jugar con Dios. Dios es amor, pero también es fuego. Y el fuego de Dios consume el fuego del diablo. Entonces tuve que ser procesado como el oro. Entonces tuve que entrar en el crisol, en la hornaza donde Dios me metió. Dios fue sacando cosas de mi vida. No entendía lo que estaba pasando, pero fue necesario el proceso para Dios quitar de mi vida una serie de cosas que estaban afectando mi vida y la de otras personas a mi alrededor. Mientras tú hablabas al principio, yo decía, wow, Señor, cómo este hombre que inició en tus caminos, cómo logró perderse, porque hay cristianos que creen que porque ya están en los caminos del Señor, ya están bien, no se van a perder y dejan de orar, dejan de leer la Biblia, porque ya creen que ya todo lo tienen resuelto, ya la salvación la tienen resuelta. Sin embargo, no es así y no fue así contigo tampoco. No fue así conmigo. Entonces, ¿cómo tú crees que Dios fue propósito de Dios todo esto que pasó en tu vida para que hoy estuvieras predicando? ¿Fue propósito? ¿Tú crees que fue propósito de que un día tú te apartaras? Porque quizás tú sabes que Dios es omnisciente y Él Exacto. Lo conoce todo. Sí, y amén. Quizás él sabía que en algún momento de tu vida tú te ibas a apartar y era necesario procesarte para llegar a donde estás hoy. Bueno, bien, yo pienso que, o pienso no, me voy ahora a las Escrituras. Te decía ahorita al principio que la desobediencia es la causa del cautiverio. Amén. Cuando desobedecemos, suceden cosas que Dios realmente no quiere que nos pasen. Pero Dios permitió que pasaran cosas en mi vida. Él sabe en su omnisciencia el porqué. Ahora me voy a la parábola del hijo pródigo. Este joven pidió sus bienes, amén, amén. Lo que tenía, lo que le pertenecía, es decir, como heredero, y se fue lejos. Y una vez que malgastó todo lo que tenía, se vio en la miseria. Yo un día me alejé de Dios y me vi en una condición pésima. El propósito del Padre no era realmente que su hijo se fuera. Yo pienso que el plan de Dios realmente no es que nosotros nos alejemos de Él, sino que cada día nos acerquemos más a Dios. Amén. Pero cuando nosotros nos vamos de la presencia de Dios como se fue el hijo pródigo, hay algo que en Romanos 8:28 Dios declara. Dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo sé que Dios te llamó, David, con un propósito, como me llamó a mí, como nos ha llamado a todos sus hijos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Yo creo que desde antes, de que me fundara en el vientre de mi madre, ya Dios me había escogido y ya Dios me había dicho, mira, tú vas a ser Doily. Ya Dios había trazado un diseño para mi vida, igual que para la tuya, David. Amén. Igual que para la de... Cuando Dios crea al ser humano, Dios traza un diseño con cada persona que es único. Bendito sea el Señor. Y Dios había trazado un diseño ya en mi vida. Había un propósito de parte de Dios en mi vida. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el Hijo se va de la presencia del Padre, llegó un tiempo de miseria, llegó un tiempo de necesidad, llegó un tiempo de soledad a la vida de aquel joven. Y dijo, ¿cuántos jornaleros allá en la casa de mi Padre disfrutando de cuántas bendiciones, verdad, David? Amén. Y yo aquí pasando tanta necesidad. Llegó el momento en el que yo me vi como aquel joven. Pero algo más, me vi en el cautiverio. Entonces, Dios permitió este cautiverio porque si no lo hubiese permitido en mi vida, David, yo estoy seguro de que me hubiese perdido ya. A esta etapa, con tanta sobredosis, en varias ocasiones sufrí varios paros, estuve 6 minutos con varios segundos, me dieron por muerto ya en una ocasión bajo una sobredosis. En el hospital provincial de Guantánamo me atendieron, donde me transfieren del centro penitenciario en provincial hacia el hospital y realmente me dan por muerto.
Luego vuelvo a sufrir 2 paros más respiratorios por sobredosis también. Esta gente no contaba conmigo. Y es decir, si Dios no me procesa de la manera que me procesó, yo hubiese seguido cargando con ciertas cosas, con ciertos patrones destructivos, ¿ves? Que habían entrado en mi vida, había absorbido mi vida en cierto entorno en el cual yo había estado en el mundo. A veces hay cosas que Dios permite. ¿Sabe por qué? Yo pienso que en el caso mío Dios permitió ciertas cosas para poder cambiar y perfeccionar y moldear mi carácter, para hacerme entender primero que Él es santo y que debemos exaltar su nombre. Amén. Y que Él me creó para glorificar y exaltar su nombre. Gloria y yo no le estaba exaltando. Dios me enseñó con todo esto que debo glorificarle. Me enseñó a ser obediente, me enseñó a ser temeroso de Él, David, y pienso que forma parte de un proceso, ciertamente, de un proceso que Él permitió para, como te dije, llevarme al nivel donde hoy me ha llevado. Y quizás para que otras personas que no le conocen, que hoy están atadas y cautivas allá afuera, sean transformadas también. Porque hay mucha gente que al igual que yo le ha dado la espalda a Dios. Hay otros que están tomando, al igual que yo lo hice, el nombre de Dios en vano. Pero Dios es santo y el nombre de Dios no puede ser tomado en vano. Con Dios no se puede jugar, David. Amén. Yo intenté jugar con alguien que es el ser supremo, con aquel que es el Dios santo y sublime. Y Él es tan maravilloso que tuvo en su inmensa deidad misericordia de mí. Tuvo tanta misericordia que hoy realmente cuando yo merecía estar en el corazón del infierno, Él permitió que estuviese vivo para este tiempo. Entonces, David, yo creo que sí estaba envuelto en el plan de Dios y aún sigo envuelto, David, en el plan de Dios. Yo pienso que Dios permitió todo este proceso para enseñarme cosas que yo no sabía, porque yo llegué en la etapa de mi juventud a pensar que como que lo sabía todo. A veces cuando uno es joven, uno cree que no tiene tanta necesidad de depender de Dios. Uno cree que uno por sí mismo puede valerse de todo. Amén. Pero ciertamente que el hombre es como una neblina que se desvanece. Y nosotros necesitamos de Dios a cada instante, a cada segundo de nuestras vidas. Y Dios me enseñó a depender de Él por completo. Hoy soy una persona, David, que este proceso me enseñó a que Dios es el centro de mi vida, a que Dios es el todo para mí. Y creo que es así en la vida de cada ser humano. Ya el diseño estaba hecho, pero dentro del diseño había un proceso por el cual yo tendría que pasar. Dentro del plan de Dios había un proceso. Dios sabía ya en su omnisciencia que yo iba a pasar por todo lo que pasé. Yo sé y estoy seguro de que Dios sabía que yo me iba a alejar, pero Él sabía también que iba a regresar, David. Amén. Cuando le damos la espalda a Dios, vienen procesos difíciles, vienen pruebas, vienen tribulaciones, pero Dios nos hace volver como volvió aquel joven a su padre. Amén. Hoy Dios me puso el anillo, hoy Dios me puso el traje, el vestido nuevo, y hoy hay fiesta en el reino. Y hoy me gozo, David, como me estoy regocijando aquí contigo, me gozo con todos aquellos que son hijos de Dios, y me gozo con cada persona. Cada vez que puedo decirle a alguien que yo veo que está cautivo, Cristo te ama. Amén. Cristo tiene un plan contigo, Cristo te diseñó para algo especial. Cristo, aleluya, te formó con un propósito especial, no para que estés esclavizado como yo estuve, sino para usarte en su reino. Y cada vez que veo que alguien procede al arrepentimiento, David, yo me gozo, como me estoy gozando aquí en este momento, David, esta tarde contigo. Bendito sea Dios para siempre. Me decían loco, decían que yo estaba totalmente desequilibrado, me decían que yo era el hijo del diablo, o me decían demonio, otros me llamaban como lo peor que había en la tierra. Déjame decirte, Dios me hizo ver realmente que no era así. Dios me hizo ver, David, que fui creado, ¿ves? Que como alguien especial para su reino, para servirle como un embajador de su reino aquí en la tierra. Y veo la vida desde otro punto de vista. Hoy aprendí a amar porque Cristo me ha enseñado a amar. Hoy aprendí a perdonar porque Cristo me enseñó a perdonar. Amén. Y hoy aprendí que Cristo va conmigo, David, donde quiera que esté. Hoy aprendí que la guerra mía no es con carne ni sangre, sino con el poder del Espíritu de Dios. Amén. David. Hace unos días estuve viendo el testimonio del futbolista Dani Alves. Gloria a Dios. El cual cayó preso también. Pero él decía en su entrevista que el verdadero cautiverio no estaba entre las 4 rejas, que allí él comprendió que el verdadero cautiverio era la vida pecaminosa que había llevado hasta ese momento. Y allí decidió empezar a conocer al Señor, decidió empezar a leer la Biblia, hasta que el Espíritu Santo transformó su vida y hoy en día está sirviéndole al Señor. Entonces hay una pregunta que quiero hacerte.
¿cómo has visto la mano de Dios obrando a través de ti ya una vez que pasaste todo este proceso y una vez que decidiste ya servirle en lo que Él quería hacer contigo, entregarte completamente a su obra? Bueno, es algo tan especial que a veces uno se queda un poco corto en palabras y aún hay cosas que uno como que no puede expresarlas, pero te voy a decir algo, David. Ciertamente que la mano de Dios ha sido buena conmigo. Amén. Después que esto sucede, sabes que era una persona que no podía dormir, era una persona que era manipulada, como te decía, por las fuerzas espirituales del diablo, era una persona que el odio, la venganza, la sed de venganza, el egoísmo, el rencor envenenaba mi alma. Y como tú me decías ahorita de este futbolista, bendito sea Dios para siempre, es cierto, la peor cárcel no es esta que se experimenta físicamente así, una persona que comete un delito y va allí. La peor prisión que puede experimentar un ser humano es la espiritual, cuando el alma del hombre está, es decir, cautiva por el pecado. Y lo más bello que me ha ocurrido, David, es que habían un poco de cosas que antes me tenían esclavizado, ¿sabes? Y hoy por hoy Dios me ha libertado. Hoy Dios ha ido quitando cosas de mi vida, cosas que me agobiaban, cosas que yo decía, Señor, yo podré cambiar algún día mi forma de ser, mi conducta. Algún día yo podré aprender a amar o perdonar a mis enemigos, a aquellos que me hicieron daño, a los que un día me abandonaron. Algún día podré perdonar a los que me exiliaron un día, o me perdonarán a mí aquellas personas a los que yo le hice daño. Bendito sea Dios. Y hoy lo más grande que me está sucediendo y lo más bello, te voy a decir tres cosas. Primero, el amor que he recibido de Dios a través de sus hijos, de las personas que como tú y como otros me han abrazado y me han acogido con ese amor y ese afecto. Segundo, la transformación que ha habido en mi vida. Dios me ha enseñado y me ha ayudado a perdonar, ¿sabes? La gente que me hizo daño, yo he podido, aún cuando quizás ellos deberían decirme, perdóname, yo le he dicho a ellos, perdóname, cuando sé que no le hice daño a ellos. Es decir, estoy hablando de los que me hicieron daño. He podido acercarme y decirles perdóname, y he visto lágrimas en sus ojos y cómo el perdón ha fluido. Entonces también personas que yo les causé daño a ellos en un pasado, también les he pedido perdón, y he visto cómo ellos me han abrazado y me han dicho, no hay problema, hermano. Y otros me han dicho, no hay problema, varón. Y me han abrazado y he visto sus lágrimas, y yo también he derramado mis lágrimas. Y el perdón de Dios en mi vida ha sido algo que es una experiencia bella. Lo otro que ha sucedido en mi vida es cómo pude recuperar a mi familia, y cómo mi familia hoy me veo con mi familia a mi lado, con la gente que un día ya no estaban, con la gente que un día yo quería abrazar y besar y quería recibir una caricia, el afecto de ellos, y no lo tenían porque se habían ya olvidado de mí, y hoy Dios lo puso ahí. Hoy Dios me devolvió lo que el enemigo me había robado. Y decirle a aquellas personas que me escuchen o que escuchan este testimonio, David, que Cristo vive. Amén. Y que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y que la condición del hombre puede ser la peor desde el punto de vista humano, cuando pensamos que todo se termina ahí y que no hay esperanza. Sin embargo, en Cristo hay esperanza. Cuando estamos en el hoyo como se encontró aquel joven José, cuando estamos en la cárcel en lo más profundo, cuando el proceso de enfermedad es como decían los especialistas, que ellos decían que ya yo no cambiaba, sí, me decían loco, decían que yo estaba totalmente desequilibrado. Algunos me decían que yo era el hijo del diablo, o me decían demonio, otros me llamaban como lo peor que había en la tierra. Déjame decirte, Dios me hizo ver realmente que no era así. Dios me hizo ver, David, que fui creado, ¿ves? Como alguien especial para su reino, para servirle como un embajador de su reino aquí en la tierra. Y veo la vida desde otro punto de vista. Hoy aprendí a amar porque Cristo me ha enseñado a amar. Hoy aprendí a perdonar porque Cristo me enseñó a perdonar. Amén. Y hoy aprendí que Cristo va conmigo, David, donde quiera que esté. Hoy aprendí que la guerra mía no es con carne ni sangre, sino con el poder del Espíritu de Dios. Amén. David.
Amén. Y hoy solo descanso en el Señor. Gloria a Dios. No me ha faltado hasta hoy el apoyo, David, de gente que me abrace, de gente que me diga estoy contigo, de gente que me diga dime qué te hace falta, dime, y que me apoyen, David, en el ministerio, en la obra, bendito sea el Señor. Gente que están conmigo ahí desde las necesidades fisiológicas, hablo desde el punto bañarme, vestirme, afeitarme, en todas las cosas, David, y ese amor que he recibido de parte de mi Padre Celestial a través del pueblo de Dios. Por eso estoy muy agradecido, David, de mi Señor, porque yo sé que Dios es un Dios vivo y maravilloso. Amén. Mencionaste algo muy importante, que es el perdón. Bendito sea Dios. El Señor dijo que el segundo gran mandamiento después de amar a Dios era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso incluye el perdonar. Tenemos que ser capaces de hacer lo que tú hiciste, de perdonar aún a los que nos han hecho daño, perdonarlos. Amén. Porque hay una gran liberación tanto en esa persona como en nosotros. Bendito sea Dios, David. Y aparte de eso, que es un mandamiento que Cristo dio. Gloria a Dios, mi hermano. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y quizás te dirás, no, yo no voy a ser usado en ese nivel de gloria, yo nunca voy a tener esos sueños, yo nunca voy a tener esas experiencias. Bueno, te digo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, el que en mí cree, en las obras que yo hago, Él las hará también. Así que tú no eres la excepción, tú puedes ser el próximo en ser usado en este nivel de gloria, tú puedes ser el próximo en el que el Espíritu Santo puede llevar a profetizar, a predicar, a evangelizar, a hacer la obra del Evangelio. Entonces, hermano, ¿qué mensaje tú le dejas a aquellos que se han apartado del Señor por alguna causa u otra, que sabiendo que portan ministerios, dones para el reino de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo, y aún así no deciden seguir al Señor, deciden ir hacia el mundo? Aquellos que tampoco han conocido al Señor, que siguen presos al pecado original que fue el provocado por Adán, ¿qué mensaje tú le dejas a este tipo de personas? Bueno, les diría a aquellas personas que están en este proceso, vuelve a casa hoy. Amén. El hijo pródigo se había alejado, pero el hijo pródigo estando allá en aquel lugar, como estaba Mefibosé en Lodebar, apartados de la sociedad, en el cautiverio, en la pobreza, en la miseria, porque el pecado conduce a la miseria. Amén. Puede haber economía, puede haber un nivel secular, puede haber finanzas, pero si no hay amor, si el amor de Dios no está en nuestros corazones, si no está la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, realmente somos más que esclavos. Amén. Realmente estamos en una miseria espiritual, estamos prácticamente muertos. Aunque nuestro cuerpo físico esté, respiremos, estamos muertos espiritualmente. Y yo les diría, vuelvo y repito, vuelve a casa hoy. El hijo pródigo entendió algo y reconoció algo. Lo primero, que él era linaje escogido. Y el pueblo de Dios, hay mucha gente ahí fuera que le ha dado la espalda a Dios, David, que son portadores de una palabra, como tú decías, que son portadores de ministerios, que llevan en sí dones, virtudes que Dios puso en ellos. Amén. Hombres y mujeres que Dios los llamó un día y les dijo, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, es decir, los saqué de las tinieblas a la luz para que anuncien las virtudes de Cristo. Y entonces les diría que como el hijo pródigo, vuelvan a casa, que retornen a su posición, que vuelvan al lugar donde Dios los puso un día. Amén. Porque el anillo de ellos está ahí, el ministerio está ahí, la obra se mantiene, el propósito y el plan de Dios no muere en la vida de los hombres y mujeres de Dios. Aunque estén en Lodebar, aunque como Mefibosé estén por allá, aparentemente separados de la sociedad, David, rechazados por muchos por causa de las consecuencias del pecado cometido, quiero decirte que en Dios hay esperanza para ellos. Les transfiero este mensaje a estas personas, de qué manera desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano, sino que la obra que Dios comenzó la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Estas personas, los dones son irrevocables y el llamamiento es de Dios. Amén. Y el propósito que Dios comenzó en su vida no ha terminado, no muere. Amén. Les diría que retornen al Padre, que retornen a su posición anterior,
porque Dios tiene un plan con ellos especial y lo que Dios comenzó seguirá. Amén. Bendito sea Dios. Y sobre todas las cosas, porque hay una salvación que arrebatar. Bendito sea el Señor, David. El Señor no tarda su promesa como algunos creen. Amén. Sino que está esperando que Bendito su sea pueblo vaya a su camino y se arrepienta Bendito de sus sea malos Dios, caminos. Entonces, hermano, ha sido una tarde bendecida Gloria al Señor, con este David. testimonio. Y quisiera que orara por este proyecto Testigo de Poder. Bendito Dios. Porque el Señor siga supliendo todo lo necesario. Amén. Porque siga añadiendo personas para que testifiquen. Y por los que están escuchando también, Bendito para que Dios. esto sea de edificación Bendito para Dios, ellos. David. Oramos y despedimos el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Amado Salvador, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu divina presencia, Jehová, Dios mío. Oh, Santo. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo, Señor, a este mundo Gracias, Padre. cauterizado, a este mundo, Padre, que está perdido porque en sus Gracias, delitos Señor, y por tu pecados. presencia. Gracias, Señor, porque un día es tan grande tu amor que enviaste a tu Hijo, a tu Gracias, único Padre Hijo, Señor, el Santo. cual dio su vida por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias por el sacrificio allí en la cruz, Señor. Gracias por cuando se rasgó el velo del templo, porque allí se abrió el camino directo a la presencia tuya, Jehová, Dios mío. Gracias por este ministerio, Padre amado. Gracias, Dios mío, por este hombre, por David y por todos los demás integrantes de este ministerio, Padre, que son portadores de una palabra y que son una bendición, Padre, para muchas personas, Dios mío, para millones de personas, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, yo sé, Padre amado, aleluya, que están disfrutando y disfrutarán de muchas palabras, Padre, que serán de restauración para ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo, Padre, estoy anulando todo decreto del enemigo, Padre, que se levante contra este ministerio, Padre, y estoy declarando una palabra de prosperidad, de victoria, de triunfo, Padre, sobre estos hombres y mujeres de Dios, sobre David, sobre su esposa y sobre todos los integrantes de este ministerio. Estoy declarando una palabra de victoria, Dios mío. Estoy declarando las puertas del cielo abiertas, Padre, sobre este ministerio y sobre estos hombres y mujeres de Dios, Padre amado. Y que en los días y en los años venideros, Señor, Padre amado, tú abras puertas de bendición. Y Padre, que ellos, Padre, conquisten la tierra por heredad, Dios mío. Padre, gracias te doy por esta bendición, por esta bella tarde, Jehová, Dios mío, y por lo que tú has hecho a través de David y de este ministerio y de estos hombres y mujeres, Padre, que han logrado alcanzar a multitudes a través, Dios mío, de estas palabras, a través, Señor, de estos testimonios, Padre amado, que son para edificación. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro, Padre, que tu presencia les siga guiando, Dios mío, y que esto, Padre amado, aleluya, sea el triunfo, Padre, porque es la antesala, Dios mío, de lo que ha de venir en los días, en los meses y en los años venideros, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.